Hola, soy Ramón Hernández, bienvenidos a un nuevo video. El video que tengo para ustedes el día de hoy trata sobre la protección de datos desde la perspectiva de la gestión de datos. Estuve escuchando varios temas de lo que está pasando en Ecuador y me llamó mucho la atención y por eso es que me decidí a hacer este video. Espero que sea de su interés, incluso si no estás en Ecuador. Todo arrancó en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí la Asamblea General de las Naciones Unidas, en esta fecha, en el 10 de diciembre de 1948, en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12, menciona algo que podemos interpretar como la protección que proporciona la ley a nuestros datos personales. Ahí empezó todo. Y después, pues bueno, ha ido avanzando y me encontré esta página que puede ser de su interés. También forma parte de las Naciones Unidas, es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, donde nos dicen que de un total de 194 países que tiene la ONU registrada, las Naciones Unidas, 137 de ellos ya tienen leyes de privacidad y de protección de datos. Va avanzando el mundo en estos temas y cada vez quedan menos. Aproximadamente el 71% de los países pues ya tienen alguna legislación. 9% de los países ya están en un proyecto de ley. Hay solamente un 15% de países sin legislación y 5% de países que, bueno, de los cuales no se tienen datos. Pero veamos el caso de Ecuador, que es el que me inspiró este video. Vean, tenemos legislación en lo que tiene que ver con las transacciones electrónicas, con protecciones al consumidor, con la privacidad y protección de datos, que es el tema de nuestro video, y con ciberdelincuencia. Entonces está bastante bien. Y si vemos ya cómo está nuestro continente, hay que se compone por 35 países. Ahí tenemos 74%, estamos por arriba del nivel mundial, ¿no? El mundo tiene 71%, nosotros estamos en 74%. Cuatro países tienen ya un proyecto de ley, lo que también hace que estemos adelante. Sin legislación hay 5 países que representan el 14% y ningún país está sin datos. Entonces creo que son buenos números como región, como Américas. Creo que estamos bastante bien. Si les interesa ir viendo cómo avanza todo esto y conocer las diferentes leyes, esta es una excelente referencia, esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Otra cosa que también fue impulsando mucho estos temas de la privacidad, de la protección de los datos personales, fue la Unión Europea. Nació estos temas de la Unión Europea allá por enero de 1981 en algo que se llamó el Convenio 108. Ese fue el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante adoptado en el ámbito de la protección de datos. Trataba de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los datos personales. Y ese Convenio 108, que fue allá de 1981, fue evolucionando y se hizo GDPR, que es lo que conocemos por sus siglas en inglés, o Reglamento General de Protección de Datos. Este entró en vigor en mayo de 2016 y se dieron 2 años de transición en lo que las empresas empezaban a adoptar sus procesos, empezaban a preparar, etc. Y en el 2018, digamos que le salieron dientes al GDPR, porque ahí pudo empezar a aplicar sanciones. Lo que tiene de interesante este reglamento es que puede aplicar incluso a compañías no europeas que procesen datos personales de individuos residentes en la Unión Europea. Eso quiere decir que si soy un banco, que estoy en Ecuador, y estoy procesando datos personales de residentes de la Unión Europea, podría aplicarme el GDPR si estos individuos, estas personas, se quejan ante la Unión Europea
de que yo como banco que resido en Ecuador no estoy respetando o no estoy respetando sus datos personales, no los estoy manejando adecuadamente. Este GDPR tiene en su artículo 5 sus principios. Estos principios son los que se enumeran aquí. Es un principio de licitud, lealtad y transparencia. Dice que los datos personales pues deben ser tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. Otro principio que habla sobre la limitación de la finalidad. Esto dice que los datos deben ser recabados con fines determinados, explícitos y legítimos. Es decir, que si yo recabo sus datos, yo estoy en un banco, recabo sus datos personales de alguna manera, ¿no? Autorizada por ustedes, estaría mal si yo de repente les quiero vender, no sé, un tiempo compartido o les quiero vender publicidad o quiero que compren otro tipo de cosas si yo no lo declaré en lo que dije como banco que podía hacer con sus datos personales. Entonces, eso se refiere al tema de limitación de la finalidad. Luego viene el de minimización de los datos. Y aquí me viene a la mente un video que publicó justo la Unión Europea por esas fechas, donde trataba de educar y de sensibilizar a todas las personas en estos principios. Y estaba una persona parada frente a un mostrador de un hotel para hacer check-in. Cuando pasaba esta persona, el dependiente del hotel le empezaba a preguntar sus datos, no sé, su nombre, su pasaporte, su nacionalidad y bueno, su tarjeta de crédito. Y ahí, pues bueno, todos son datos que probablemente a muchos de nosotros nos han pedido cuando hacemos un check-in. Pero empezaba a avanzar el video y empezaba a pedirle, por ejemplo, datos como su tipo de sangre, ¿no? Uno podría pensar, bueno, a lo mejor este hotel está muy preocupado por mí, si me pasa algo, pues quiere saber qué tipo de sangre tengo para saber cómo salvar mi vida con una transfusión, ¿no? Pero seguía pidiéndole más datos personales, ¿no? Y se iba poniendo y tornando más extraño ese proceso de check-in. En algún punto ya llegaba por su religión, sus preferencias sexuales, etc. Entonces ahí el servicio que me iban a dar, los datos que me estaban pidiendo no iban acordes con el servicio que yo esperaba recibir. Esto se refiere a la minimización de los datos. Exactitud, pues bueno, habla de que tienen que ser exactos y si fuera necesario tienen que ser actualizados. Limitación del plazo de conservación. Por ejemplo, si ya en algún punto dejamos nosotros como personas de tener relación comercial con alguna empresa, pues esperaríamos que, a menos que la ley diga otra cosa, eliminaran mis datos y no me volvieran a consultar. Pero ¿qué pasa si yo terminé una relación comercial, ya pasaron 10 años y me vuelven a llamar de este comercio para volverme a ofrecer algún producto o un servicio? Probablemente ahí están rompiendo el principio del plazo de conservación. Integridad y confidencialidad, que pues bueno, debe garantizarse una seguridad adecuada de los datos personales por parte de las personas o de las organizaciones que procesan los datos de las personas. Y el último, que habla de una responsabilidad proactiva, que dice que el responsable del tratamiento será responsable y capaz de demostrar el cumplimiento de todos los principios anteriores. Quiere decir que no queda del lado de la persona, sino del lado del tratador o de la empresa que está manejando los datos personales, el demostrar todos esos principios. Demostrar que está cumpliendo todos estos principios. Otro tema muy interesante que viene en el GDPR es uno que viene en el artículo número 25 del GDPR y habla de la privacidad por diseño y por default. Y me parece que este principio se debería de llevar a muchas otras áreas de la gestión de datos. A mí me encantó el by design and by default. Y estos son los principios. Dice que la privacidad debe ser proactiva, no reactiva. Preventiva, no correctiva. Que la privacidad debe venir como configuración predeterminada. Que si yo estoy creando alguna aplicación, estoy creando algún software, tengo que considerarla como
la configuración predeterminada. Después ya el usuario podría estar abriendo o dando permisos para otras cosas, pero yo tengo que nacer con la configuración de privacidad predeterminada. Que la privacidad esté incorporada desde la fase de diseño. No que desarrollemos un producto, un sistema o algo con lo cual vamos a llegar a las personas a quererles ofrecer algún producto o algún servicio que nosotros tenemos y no tengamos esa privacidad desde que estábamos diseñando ese producto o servicio. Una funcionalidad total del pensamiento de todos ganan, un aseguramiento de la privacidad en todo el ciclo de vida de los datos, visibilidad y transparencia y un enfoque centrado en el sujeto de los datos. Esta es una parte también muy interesante. Aquí de todo esto les estoy dejando referencias, pues para que puedan profundizar más en el tema que sea de su interés. Y ahí fue que me puse a investigar un poco esta parte de Ecuador. Creo que llegué un poco tarde con el video, lo hubiera hecho hace 2 años, tal vez hubiera aportado mucho, pero bueno, nunca es tarde. Esta es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador. Fue publicada en mayo del 2021. Vean que también no sé si mayo les guste como sea el mes de la privacidad de los datos o algo así, no estoy enterado, pero el GDPR también se publicó en mayo. Se publicó en mayo del 2021 y va a entrar en vigencia, digamos, le van a salir dientes en mayo de 2023. Dieron estos 2 años como un periodo de transición para que las organizaciones apliquen todas las medidas correctivas y preventivas al interior de su organización para evitar caer en sanciones que puede estar aplicando esta ley. Entiendo que se inspiró una buena parte de esta ley en lo que es el GDPR. Tiene 12 capítulos, 77 artículos y busca garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en Ecuador. Y aquí están las sanciones de las que les contaba. Vean, si eres un funcionario del sector público, dice que tendrás una multa de 1 a 10 salarios básicos unificados del trabajador en general. Si eres una empresa, vas a tener una multa de entre 0.1% y 0.7% calculada sobre su volumen de negocio. Si ya tienes sanciones graves, pues ya podrías, si eres alguien que trabaja en el gobierno, pues una multa de 10 a 20 salarios básicos unificados del trabajador en general. No sé cuál sea esa medida de salarios básicos. Si tú estás en Ecuador, seguramente tengas mucho más detalle que yo. Y luego las empresas pueden tener una multa de entre el 0.7 y el 1% calculado sobre su volumen de negocio del ejercicio económico anterior. Son multas, son sanciones que seguramente deberían de preocupar a muchas de las organizaciones que están en Ecuador, porque esos volúmenes son complejos. Más allá de que el gobierno esté listo o no, las sanciones ahí están y van a entrar en este mes de mayo del 2023. Ahora, ¿qué se podría hacer desde el enfoque de la gestión de datos? ¿Cuál podría ser una posible solución? Yo les recomiendo considerar primero esta pirámide, ¿no? Abajo debería estar la estrategia de datos, lo que quieren hacer las organizaciones con sus datos, con los datos que tienen de nosotros. Después viene la parte de gestión de datos, todo lo que pueden y saben hacer. Para aquellos que conocen el DIMBOK, pues bueno, todas las áreas de la gestión de datos entran ahí. Luego vendría la Ley Orgánica de Protección de Datos o el GDPR o el que aplique en mi país, que es lo que legalmente puedo hacer. Pero les recomendaría aún que consideren un nivel adicional, la parte ética, lo que éticamente debo y no debo hacer, porque algo que es una realidad es que la ley siempre va atrasada respecto a los temas éticos. Entonces, tratar de incorporar en esto que vayan a hacer ustedes en sus organizaciones,
también la parte ética. Y aquí están los marcos de referencia del que les contaba del DIMBOK, para todas las partes de la gestión de datos, arrancando con el gobierno, después arquitectura, modelado, almacenamiento, seguridad. Aquí en seguridad es donde se tocan los temas también de privacidad, los temas de confidencialidad, de seguridad, de privacidad, se tocan en este capítulo del DIMBOK. Aquí es donde tendríamos que estarnos concentrando, o tendrían ustedes que estarse concentrando con esta parte. Ahora, usando el DIMBOK, ¿qué podríamos hacer? Yo tengo un enfoque que le llamo el Lego de la gestión de datos, y es algo que he venido desarrollando ahí desde hace algunos meses. Y ahora quisiera compartirles cómo lo vería aplicado para resolver el tema de la privacidad de datos que tienen hoy ustedes en Ecuador. Sugiero siempre arrancar con las estrategias de datos, ¿no? Que vean cuáles son las estrategias de datos que deberían siempre estar alineadas a la estrategia del negocio. Después, empezar a trabajar en un tema de gobierno de los datos y de la ética, ¿no? Para que no vayan a olvidar esa parte. Después, trabajar en la parte de los metadatos, porque se comenta que muchas organizaciones no saben qué datos tienen, dónde se encuentran, ni en dónde están los lugares donde están manejando datos personales. Les cuesta mucho trabajo resolver ese tipo de preguntas. Eso se logra resolver con la parte de metadatos. Entonces ya vamos trabajando en la parte de metadatos. Estamos generando, pareciera que vamos a ir más lentos, porque hasta este punto me dirán, oye Ramón, yo me interesa la parte de seguridad, de privacidad, y tú vienes con estrategias, con gobierno, con ética, con metadatos, y yo tengo prisa. Pues bueno, una vez que construimos estos cimientos firmes, ya podríamos montar la parte de seguridad que tiene incluido el tema de privacidad. Y ahí ya estaríamos sobre cimientos firmes, habiendo construido algo que después vamos a poder reaprovechar. Vamos a poder construir sobre lo construido. ¿Qué ejemplo me viene ahora a la mente? Pues podría ser este de calidad. Ya resolvimos la parte de seguridad en mi organización. Otro dolor que tienen normalmente las organizaciones es en la parte de calidad. Pues bueno, con la parte de calidad ya yo estaría aprovechando los metadatos, el gobierno, la ética y las estrategias de datos, y sería mucho más fácil. Esa es la propuesta que tenía. Aprovechemos esta oportunidad que tienen ahora en Ecuador para trabajar en los cimientos de nuestros datos, y nos vemos en un siguiente video. Bye.